Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Continuando con esta línea de entrevistas con rostros nuevos, con partidos que por primera vez van a entrar a una contienda electoral y sobre todo someterse a un escrutinio popular. Esta noche nos acompaña Ileana Rodríguez, candidata a diputada por el departamento de Santa Ana bajo la bandera del partido Nuevas Ideas. Ella su perfil es licenciada en Mercadeo Internacional, tiene un diplomado en Legislación Aduanera y ha sido presidenta del local de Comité de Intercambios Internacionales, catedrática universitaria. Y nos acompaña Claudia Ortiz, candidata a diputada por el departamento de San Salvador bajo la bandera del partido Vamos. Su perfil: abogada, posgrado en Ciencias Políticas, es investigadora para la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, también es fundadora del partido Vamos. Con ambos vamos a conversar esta noche cuál es su visión de la política, qué les va a diferenciar a ella de los partidos tradicionales y sobre todo cuáles son los compromisos que están adquiriendo frente a la transparencia y a la nueva forma de hacer la política. Señoras, buenas noches, es un gusto que hayan aceptado la invitación y muchas gracias por estar esta noche en Pulso. Buenas noches. Buenas noches a todos, realmente es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo desde Santa Ana y todos los departamentos también de nuestro país. Sí, muy buenas noches, don Julio. Es un gusto poder estar en este programa por primera vez. Felicidades por este esfuerzo tan importante para la democracia y un saludo también a la candidata de Nuevas Ideas para que podamos tener un diálogo y un debate muy sano. Bueno, yo creo que a quienes tenemos que felicitar son a las dos que están esta noche. No es fácil venir a un programa donde no tenemos nada prefabricado. Es un programa que tiende a una tertulia, más a un conversatorio sobre lo que ustedes están visualizando. En ese sentido, quiero empezar contigo, Ileana. Tú representas, dijéramos, a un segmento de la juventud del departamento de Santa Ana. ¿Tú te sometiste a un proceso interno para llegar a donde estás? Claro que sí, desde luego. Nosotros dentro del Partido de Nuevas Ideas siempre estamos promulgando también los procesos democráticos y que también se vele por la transparencia en todo sentido. Desde ahí, pues, según también la ley de partidos políticos, tenemos que entrar en un proceso de elecciones internas y ahí fui electa gracias a todas las personas, los afiliados de Nuevas Ideas que han confiado en mi trabajo. Claudia, tú representas, dijéramos, también una expresión. Vamos surge, aunque no es la primera vez que va, pero Vamos surge en un momento coyuntural, dijéramos, que pretende romper en aquel momento como una alternativa a los partidos que normalmente le dicen tradicionales. ¿Cuál va a ser el hecho diferenciador de Claudia frente al actuar normal de un diputado en estos momentos? Gracias por esa pregunta, porque creo que principalmente esa es una de las cosas más importantes con las que el partido puede diferenciarse, y también creo que es un valor agregado de mi candidatura, y es la coherencia. Es la posibilidad de poder decir la verdad, de poder señalar lo que está mal y lo que está bien sin ataduras, porque somos un partido que no tiene un pasado de corrupción oscuro y que además no hemos dejado que ninguna persona que compite en estas elecciones tenga algún vínculo con un partido de los que ya la gente está cansada. Entonces se nos acercaron personas que habían estado en Arena, en el FMLN, siendo candidatos o funcionarios, pero simplemente la filosofía del partido es cuidar un proyecto nuevo, cuidar un proyecto que queremos que sea de la gente, que queremos que no tenga vínculos con élites políticas, con élites económicas, porque queremos representar el bien común y el interés de la mayoría de la ciudadanía. Por eso nuestras dos banderas principales son la lucha contra la corrupción y la justicia social.
Y en ese sentido tenemos toda la solvencia moral para poder señalar la corrupción, venga de donde venga. Aquí no es que mi corrupto es mejor que tu corrupto, sino que aquí la corrupción venga de donde venga, hay que combatirla y señalarla. Y al mismo tiempo sabemos que en nuestro país no es que ahora hay digamos, un riesgo a la democracia. La democracia siempre ha estado en riesgo. Lo que ahora estamos observando, digamos, de algunas actitudes del gobierno actual, es algo que hemos visto desde siempre. Por lo tanto, tampoco es aceptable. Y creemos que lo más importante, el proyecto que hay detrás, es justamente un estado de bienestar, una situación del país donde la mayoría de personas puedan tener acceso a derechos tan básicos como la educación pública de calidad, la salud pública de calidad y la protección social. Son unos puntos que son los ejes de acción. De la misma manera, ¿qué te va a diferenciar a ti, a Ileana Rodríguez, de los demás diputados? Porque todos cuando vienen a una entrevista o cuando hacen su oferta, yo no he escuchado a alguno que no haya prometido, dijéramos, ser diferente, que haya prometido cambiar las cosas, trabajar, incluso prometer algo que no se pueda cumplir desde la Asamblea, porque la Asamblea no está para resolver problemas, está para generar condiciones. Pero, Ileana, ¿qué va a ofrecer de diferente a lo que hemos escuchado tradicionalmente de tantas veces? Excelente, licenciado Valdivieso, pues para todo, ¿verdad? Es precisamente eso. Lo primero es que nosotros no hacemos promesas. Ileana Rodríguez y los amigos a los que he visitado también el territorio por, ¿qué?, 3 años y más, nunca se les ha prometido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes que el pueblo está cansado de promesas falsas, que nadie está creyendo en que le voy a prometer algo. Es decir, si nosotros caemos en eso de hacer una promesa, entonces sos un político más. La diferencia de Ileana Rodríguez es que no me caracterizo en realidad como una política, sino como una mujer con visión social en la política y que va a luchar desde este eje para cambiar las cosas y tener incidencia positiva para cambiar el rumbo de nuestro país. Al final de cuentas, nosotros lo que deseamos es tener un El Salvador próspero y que generemos cambios y seamos protagonistas, pero no solo como Ileana Rodríguez o no solo como el Partido Nuevas Ideas, sino como El Salvador, como un solo equipo, que construyamos país, pero que lo hagamos de manera correcta y que lo hagamos con transparencia. Bueno, eso me hace, Claudia, ya que entramos en el tema de diferenciador, tengo que hacer esta pregunta que casi a la mayoría de que han venido le he hecho. Por tu respuesta me dijiste de que en el partido tuyo no tienen vinculación con nadie en el pasado. De chocar la línea de partido con la línea de convicción tuya, llegado el momento en el plenario, ¿cómo votaría Claudia? ¿Pegada a la línea de partido o pegada a su propia convicción que como diputada y como lo que prescribe el 125 te lo dice? Así es, el 125 dice que los diputados no están sometidos a un mandato imperativo. Eso significa que se deben a la Constitución y las leyes. Yo no sé si en otros partidos se da estos lineamientos, pero en Vamos se nos ha dicho en varias capacitaciones, charlas, reuniones, ustedes siendo diputados se deben al pueblo. No se deben a una cúpula, a lineamientos, se deben al pueblo, a la Constitución y a las leyes. Ahora, hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? Porque tampoco la idea es generar la incertidumbre a la gente. Bueno, entonces, ¿por qué va a votar esta diputada? Mis lineamientos son los principios del partido, los principios que están en nuestros estatutos que hablan de bien común, justicia social, que hablan de lucha contra la corrupción, transparencia y otros muy valiosos. Ahora, eso me voy a ceñir porque por eso es lo que va a votar también la ciudadanía, por un proyecto, por unos principios y valores. Ahora bien, si puede haber un lineamiento de la dirección del partido, realmente se nos ha dado la única instrucción de poder cumplir con la Constitución y las leyes. Entonces, con toda libertad, con toda franqueza, le puedo decir que va a ser un voto independiente, va a ser un voto pegado a la legalidad. De igual manera, y les digo esto porque si no se sabe distinguir entre la disciplina
y la obediencia. Exactamente. Si ustedes no quieren seguir, dijéramos, un mandato imperativo, para eso existen las candidaturas no partidarias, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ya en el ejercicio del cargo, porque lo que plantea Claudia es cierto, pero no son diputadas ustedes. El tema es cuando ya están de diputadas y venga un tema específico y la línea de partido es votar, ¿verdad? Como se acordó en la jefatura de fracción, pero eso no va con tu convicción. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que quiero yo explorar. ¿Qué va a hacer Ileana en ese momento? En este caso, quizás a diferencia un poco de mi estimada, comentarles que nosotros nos ceñimos a lo que dice el pueblo. Nosotros estamos visitando constantemente y estamos siempre de cerca con los sectores, con todas las comunidades, líderes comunitarios. Ellos son quienes van a hacer la brújula en realidad de las decisiones que tomemos dentro de la asamblea. Es decir, nosotros es cierto que somos parte de un partido político, Nuevas Ideas, el más grande actualmente, afortunadamente todos lo sabemos, pero si bien es cierto, es el partido también quienes, por el vehículo al que vamos a llegar dentro de la asamblea, también es cierto que nosotros vamos a llegar a defender únicamente al pueblo, a defender los derechos de ellos y a velar también porque todas las leyes, que la creación de leyes secundarias, la derogación de leyes o cualquier modificación que nosotros hagamos incluso en un presupuesto va a depender muchísimo de lo que el sector o cada una de las comunidades esté necesitando. Nosotros no podemos ceñirnos tampoco a lo que el partido nos capacite o nos diga, sino más bien a lo que el pueblo nos esté exigiendo. Por eso es necesario que tengamos un contacto directo con el pueblo. Por eso es necesario que nosotros seamos parte de, incluso, o sea, también entre las obligaciones de los diputados, a mí me ha llamado muchísimo la atención que nosotros, ahí reza claramente que el diputado tiene que estar de cerca y trabajar en lo local, cosa que hasta el momento lastimosamente no hemos visto y que estamos también procurando y comprometiéndonos justamente con la gente. Cuando nosotros llegamos a las comunidades, eso es lo que decimos, ¿verdad? No tenemos un compromiso con el partido, tenemos un compromiso con ustedes como comunidades y bajo esa bandera nosotros vamos a funcionar dentro de la asamblea. Hay una máxima que dice, las mismas personas, las mismas formas de hacer, es muy difícil haber un cambio, ¿verdad? La gente, la ciudadanía está cansada de ver una polarización sin argumento en la Asamblea Legislativa. De llegar tú a un curul, lógicamente te vas a convertir en una oposición, ¿verdad? Porque te opones, dijéramos, al gobierno que está en ese momento. ¿Cuál sería el rol que te gustaría o que debería de plantearse? ¿Una oposición confrontativa, una oposición propositiva o una oposición en realidad de gobernabilidad para el país? En esos momentos el país vive una situación bastante complicada. El país vive una situación de una pandemia, de una emergencia sanitaria muy importante y también de una crisis económica sin precedentes. Y es que nadie se está preparando para esa crisis, pero lo que va a significar eso es la necesidad de tomar decisiones. En el partido Vamos y personalmente estoy convencida que si no tomamos acuerdos de país, no vamos a tener futuro. Eso estoy convencidísima. Por lo tanto, estamos muy conscientes desde el partido y mi persona también de que es necesario cambiar la forma de ser oposición. Necesitamos una oposición firme, legítima, coherente y honesta. Y eso es lo que no tenemos. Porque ni son firmes, no hay oposición en este momento, ni son coherentes, ni son honestos. Entonces no hay la manera de poder dialogar en el momento que haya que dialogar. No, porque la idea es mantenernos en confrontación. Tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa y los partidos tradicionales están ganando de tenernos en confrontación. Ellos creen que están diferenciándose más de cara a unas próximas elecciones si mantienen la pelea constante y la gente está aburrida de eso. Pero también hay que saber cuándo hay que decir eso es ilegal y no se puede hacer. Y ese es el rol y eso no es malo, eso es algo que es necesario. Hablaba Ileana de la necesidad de defender al pueblo, pues por ejemplo la corrupción es un crimen de lesa humanidad contra el pueblo. Es
una situación que nos priva de tener acceso a salud, educación, seguridad, protección social, pensiones y todo eso que nos permite ser un mejor país y que la gente se desarrolle. Entonces creo que se necesita una oposición, sin duda, eso es en todas las democracias del mundo, es parte del sistema en el que estamos regidos, pero la oposición no puede ser como la que tenemos. Tenemos una fracción de arena que cuando les conviene ceden, pero cuando quieren oponerse solamente por oponerse, dicen que no a cualquier cosa. Tenemos una oposición del FMLN que denuncian corrupción y a veces con mucha razón, pero con ninguna autoridad moral y ambos partidos no tienen ni siquiera la valentía de poder buscar perseguir los delitos de corrupción que ocurrieron en sus propias administraciones. Entonces eso les quita toda la legitimidad. Por eso es necesario que partidos nuevos, con pasado limpio, con personas capaces, puedan ocupar y puedan liderar ese esfuerzo. Ok. A ti te tengo que plantear la pregunta al revés, porque ustedes están en el gobierno en este momento, aunque no bajo la bandera de Nuevas Ideas, porque el presidente llega por la bandera de Gana, pero su partido lo ha dicho públicamente, es Nuevas Ideas. Entonces quiero dejarte plantear la pregunta. En el caso de Claudia, me dijo nosotros vamos a hacer una oposición propositiva, firme, concluyente. En el caso de Nuevas Ideas, va a tender esos puentes conciliadores para que en realidad eso que acaban de plantear se pueda concretar. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano, tenemos que ir a un corte comercial. Gracias por estar en Pulso Ciudadano. Antes de irnos al corte comercial, habíamos dejado planteada la pregunta en una situación contraria a la que le hicimos a Claudia. En este caso, Ileana va a formar parte, dijéramos, de una bancada de gobierno. Por lo tanto, están obligados, dijéramos, a buscar ese entendimiento, aunque estamos claros, Ileana, que en la Asamblea funciona muy, pero muy clara la correlación de fuerza. Y en función de eso es que se plantea. ¿Cómo sería, dijéramos, para volver a rescatar esos puentes que hoy por hoy están dinamitados? Hoy por hoy los puentes ya se llevó hasta el río, ¿verdad? No hay forma, pero ¿no crees que este país demanda una alta dosis de diálogo, de entendimiento? Claro que sí. En realidad hay que hacer un análisis bien básico. Desde el inicio, cuando todo este movimiento, Nuevas Ideas, se da la apertura, llevamos a una persona que vimos como líder a la presidencia, Nayib Bukele, y rompe con la polarización de repente. Y entonces en El Salvador nos encontramos que ya no existe ni izquierda ni derecha, y como decía también Claudia, nosotros aquí tenemos apertura para que vengan las personas que de repente, como varios lo han dicho, se habían equivocado y estaban tal vez en un partido u otro. Desde ahí nosotros entendemos que hay apertura y que nosotros estamos entendiéndonos. Desde ahí comprendemos que hay un diálogo, que nosotros no estamos rechazando a nadie por una bandera política, sino que estamos creando lazos de hermandad, porque al final de cuentas todos somos salvadoreños. Porque lo que nos defiende a nosotros es la bandera, y lo que tiene que construir en nosotros es esa hermandad y ese buen diálogo y esa socialización para poder defender lo que queremos de nuestro país. Entonces, para mí es muy interesante que veamos que dentro de una asamblea legislativa, independientemente de la fracción a la que pertenezcamos, nosotros tenemos que seguir con ese espíritu. No me interesa, y yo lo he dicho abiertamente, a mí me encantaría que todos mis compañeros actualmente que están corriendo por una candidatura, todos los candidatos a alcalde por los 13 municipios de mi departamento y de los 262 en el país,
qué afortunado sería si fueran Nuevas Ideas, pero ¿y si no? Yo igual sigo trabajando con las personas que están en cada uno de los gobiernos municipales. Igual voy a trabajar con Claudia si llega, igual voy a trabajar con cada uno de los candidatos, porque quitémonos la venda. Si nosotros seguimos con esa polarización, si nosotros seguimos con ese rencor, si sigo reprochando, si sigo diciendo, si sigo haciendo mal ajeno de lo que ha pasado, pues entonces jamás voy a construir país. Nunca va a haber oportunidad para el diálogo. En realidad tenemos que estar abiertos y entender que el primer diálogo tiene que ser con la gente, porque la gente es la que está lastimada. Y nosotros tenemos que ser esos protagonistas, pero también ser esos actores clave para construir y ser ese puente, al final de cuentas, para que exista diálogo. Y que una comunidad deje de verse mal con la otra, porque eran enemigos políticamente hablando. De igual manera, sectores muy importantes, sectores como las pequeñas y medianas empresas, en muchas ocasiones viven y sufren porque no tienen un sentido en el cual puedan trabajar libremente con uno u otro partido político. Eso debería ya de evitarse. Al final, los afectados son los sectores y nosotros tenemos que ver al contrario, ¿verdad? Trabajar por eso. Claudia, nadie puede negar que los partidos políticos que están ahora actuales están pasando por una crisis muy profunda hacia el interior y que la ciudadanía tiene un hartazgo, dijéramos, de la forma tradicional de hacer política, de comportarse como políticos. ¿Cómo pretenden ustedes canalizar, dijéramos, ese descontento, ese hartazgo que hay en la sociedad? No porque yo lo diga, sino que te lo están reflejando. Casi todo esto, ¿cómo pretenden ustedes, cómo vamos a canalizar ese descontento y traducirlos en votos para ustedes? A ver, falta una semana para que inicie la campaña electoral y yo le quiero tomar la palabra a Ileana. Seguramente vos vas a ser diputada y yo también. Primero Dios, y nos da la confianza a la gente, ¿verdad? Y creo que somos de los partidos, de algunos partidos, que en el territorio la gente no rechaza. Yo lo digo con mucha humildad, pero nosotros llegamos al territorio y la gente no nos rechaza. Nos escucha, nos recibe con cariño, le interesa saber que hay un partido nuevo, que hay una opción, que no solamente hay dos opciones. Eso es un gran capital político, simbólico para nosotros. Ahora bien, sí quiero tomarle la palabra a Ileana porque sos una mujer joven y yo también estamos constituyendo una nueva generación de políticos y a lo mejor una nueva generación de partidos políticos. Y yo siempre he soñado con que el país tenga una nueva generación de partidos políticos, porque los proyectos que han estado de hace 30, 40, 50 o 60 años están sumamente desgastados y están viviendo a puros cuidados intensivos, ocupando la corrupción para comprar favores y seguir ahí, ¿verdad? Pero sí creo importante que en El Salvador los partidos políticos dejen de confundir a la gente, de enfrentar a la gente y de enfrentar por nada, ¿verdad? Donde no estoy de acuerdo con Ileana es que dijo que se acabó la polarización. No se ha acabado la polarización. Quizás el bipartidismo, pero la polarización yo la sigo viendo. O sos de los mismos de siempre o sos de los nuevos de siempre. Es decir, pero perdónenme, pero hay más opciones. Habemos otros proyectos. Y creo que es importante, con lo que yo decía al inicio, vamos a entrar en una situación complicada. Los casos de COVID-19 están subiendo. Vamos a tener que decidir quizás otra vez si volver a encerrarnos o no. O cómo vamos a hacer. ¿Antes de las elecciones? No sabemos y depende de cómo nos comportemos en esta fiesta. Está en nosotros como ciudadanía el poder de saber cómo va a evolucionar esta situación, si la economía va a volver a sufrir un golpe. Entonces, es importante, lo estamos viendo en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, decidir cosas que van a definir el futuro. Y no lo podemos hacer si los partidos siguen ganando de la confrontación, porque la política debe ser la forma de resolver conflictos y no la forma de generar los conflictos. Entonces sí creo que es importante poder tener esos puentes. Yo me considero una persona de oposición, pero no cualquier oposición, una oposición propositiva.
Desde el principio del partido Vamos, desde el primer día de la emergencia hemos estado proponiendo. Hay más de 7 propuestas, incluida una de reactivación económica inteligente. Ahí está en nuestro sitio web. La pueden ver. Yo te invito a que la veas, porque ahí hay algunos parámetros de cómo podemos navegar en esa situación tan complicada. Ese es desde la óptica, dijéramos, de canalización, de la Pero yo lo que expresión. quisiera, perdón, es que veamos que los nuevos jóvenes en la política tenemos la capacidad de dialogar si dejamos a un lado lineamientos de las cúpulas. Claudia está planteando, dijéramos, y tenés que decírselo, la nueva generación, compartiste que sea por el hecho de ser joven, ¿crees que va a haber un cambio? Porque hay gente joven que tiene una mentalidad de viejo más retrógrada que un viejo que pueda tener Exactamente, este tema. es la Entonces, palabra. no es, ¿cómo lo ves Esa tú? es la palabra. En realidad, Claudia, y para todos, ¿verdad? Nuevas Ideas, como partido, estamos conformados con un 82%, más del 82% por jóvenes. Personas que, si bien nos caracterizamos muchos por ser millennials, como bien lo dijo, o sea, no todos nos caracterizamos, o a lo mejor no todos se van a caracterizar por tener una mente abierta. No todos van a tener esa buena lógica de que los problemas del país los resolvemos hablando y los resolvemos proponiendo y haciendo cosas diferentes, proyectos y buscando la manera de conciliar. Tal vez no todos vamos a tener eso. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Empezar a cultivar en las nuevas generaciones un cambio de chip, un cambio en el cual nosotros seamos los líderes y les digamos a las nuevas generaciones con acciones, no con palabras, con acciones. ¿Saben qué? Nosotros lo que queremos hacer es cambiar eso y que ustedes tengan unas generaciones diferentes. Hay algo muy importante, pese a que yo ahorita no tengo hijos, y no sé tú, Claudia, yo no tengo hijos, pero lastimosamente mis hijos ya tienen una deuda externa. Por cada dólar, 92 centavos ya los deben. Y entonces, ¿cómo yo puedo cultivar un cambio de generación en ellos? Un cambio de chip. ¿Cómo? Tengo que hacerlo desde ese momento. No voy a esperar a tener un hijo. Voy a empezar con las personas que yo empiezo a conocer. He sido catedrática, como lo mencionaron al principio. A mis ex estudiantes les he mencionado mucho. Nosotros tenemos que ser propositivos. Si vamos a estudiar o vamos a hacer cualquier acción, cualquier situación en la que estemos, hacerlo bien. No hacerlo tanto por mí, hacerlo por el de la par. Y porque al final de cuentas, nosotros tenemos que generar cambios, pero ser ese relevo generacional que convierta a este país, y quizás podría atreverme a decir también Latinoamérica, en algo diferente. Yo creo que ambas han expresado la aspiración y el deber ser de lo que quisiéramos que fuera el país, pero se les olvida un ingrediente más: realidad. La realidad de este país es que no tenemos recursos. Es un país que no tiene recursos naturales. Es un país que en materia de educación está sumamente complicado. Exacto. Yo he sido catedrático, conozco los defectos de fondo. Entonces, esa realidad, ¿cómo la pretenden ustedes canalizar para implementar en la visión que tú estás planteando? Yo creo que sí somos un país que tiene recursos naturales, y muchos. Lo que pasa es que no hemos trabajado con la naturaleza, hemos trabajado en contra de la naturaleza. Eso es una de las cosas que nosotros estamos visualizando. Si queremos construir futuro, necesitamos ver a la agenda ambiental, porque agua sí hay. Lo que pasa es que desde hace muchos años, todos los gobiernos de Arena, del Frente, han permitido que se destruyan las fuentes naturales de agua. Pero la naturaleza se puede regenerar si tomamos decisiones que tengan esa mira. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos energía geotérmica que viene de la naturaleza. Tenemos una posición en América Latina geográfica muy favorable a diferentes modelos de negocio en lo logístico, por ejemplo, o en los servicios. Y, por supuesto, el mayor, no recurso, la mayor riqueza que tiene el país, pues obviamente es la gente, que somos muy trabajadores, que somos personas muy hospitalarias, y muchos países lo reconocen, pero nunca se ha invertido decididamente en la educación. Y yo sueño con un país, y la realidad pues es discutible. Yo entiendo que hay problemas muy serios desde hace mucho tiempo, pero si no visualizamos a dónde queremos llegar, no podemos tener claro cuál es el camino que debemos construir. Sin duda la educación es uno de los principales
factores, una de las principales áreas en las que hay que invertir, pero hay que invertir bien, hay que invertir sabiamente. Yo estoy de acuerdo que se dediquen 15 millones a la Universidad de El Salvador. Lo cierto es que vamos a tener un problema económico bastante fuerte y que a lo mejor va a haber que quitarle de ese presupuesto soñado que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, pero no nos va a alcanzar. Es una promesa, pero no nos va a alcanzar. Entonces, dejémosle los 15 millones a la Universidad de El Salvador, pero ¿a qué le vamos a quitar? ¿Por qué no le quitamos a la publicidad o le quitamos un poquito a la Fuerza Armada y se lo damos a la Policía Nacional Civil para cuestiones de seguridad pública y profesionalizar y dar mejores condiciones a la Policía Nacional Civil? Ambas me han hablado del tema de educación y tú has experimentado en carne propia lo que es uno de los grandes defectos de los que adolecemos en el país. Aquí ambas saben que una educación primaria y digamos maternal es más cara que una educación superior universitaria. Tenemos más universidades que departamentos de El Salvador. ¿Cómo ustedes, de llegar a la Asamblea Legislativa, pueden reorientar, dijéramos, en el momento de que vayan a analizar el presupuesto? ¿Les parece justo que un maestro gane $800, que un médico gane $800, cuando otras actividades ganan? ¿Qué compromisos adquirirían ustedes para cuando les toque revisar eso, puedan hacer ese planteamiento de educación? Sí, gracias de hecho por esa pregunta. Había quedado con ese compromiso de poder saludar al sector de docentes con el cual estuve reunida esta tarde en Santa Ana y justamente hablábamos de eso. Ellos han conformado mesas de trabajo y las hemos hecho con el único sentido de saber justamente qué es lo que tenemos que hacer al interior de la Asamblea para cambiar y darle un cambio de timón a toda esta situación. Lo que has mencionado es muy importante. Es imposible, no podemos explicarnos cómo es que un docente, que es la persona que profesionaliza a todos nosotros, cómo es que esa persona está ganando con un salario tan bajo, que en las instituciones privadas se atreven a pagarles horas clase y ni siquiera hay prestaciones de ley dignas para ese sector. ¿Cómo es posible que hay docentes que llevan más de 20 años y no han podido tener una plaza en el gobierno? ¿Cómo es posible que entonces vienen personas que de repente entran, se egresan y entran por favores políticos, favores sexuales, porque hay que decirlo? Y lastimosamente eso se vio en los gobiernos anteriores. Y lo que decía Claudia, yo no quiero menospreciar en lo absoluto lo que ella menciona, pero nosotros no tenemos que tener un diálogo de confrontación, lo que ella decía, tenemos que ser propositivos, pero hay que decirlo de pe a pa, propositivos. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar con esos sectores. Hemos creado algunas propuestas y el compromiso es de poder darle lectura a esas propuestas en plenarias, no engavetarlas, no llevarlas como una pieza de correspondencia cualquiera. La educación es un eje fundamental. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible es el número 4. Desde mi punto de vista tendría que ser un eje transversal que involucre a todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bajo eso, nosotros tenemos que apostarle a eso. Yo sé que no pueden decirme ahorita porque no están en campaña, pero sí puedo hacerles este planteamiento. ¿Usted haría un esfuerzo? Hoy por hoy, la estructura del presupuesto está 80-20, es decir, salarios quizás un poquito más. ¿Ustedes estarían dispuestas a hacer un análisis profundo de poder otra vez reorientar presupuesto y volver a los orígenes? Tú decías ahora con los maestros. ¿Por quién fuimos educados hoy nosotros o la mayoría de profesionales? Por un maestro, que en realidad es un apostolado en este tema. ¿Qué compromiso adquiere Claudia con respecto a la estructuración del presupuesto? Seguir manteniendo el tema, dijéramos, más temas de gasto corriente que de inversión. A ver, en el presupuesto normalmente en los últimos años la partida o el monto dedicado a salarios es alrededor del 32%, pero lo demás obviamente también es gasto corriente. Lo que queda para inversión pública es bien poquito para hacer carreteras, para invertir en obra pública o para programas sociales y cada vez va siendo más chiquito
por la deuda, porque hay que pagar intereses y por muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El Estado hay que hacerlo eficiente. ¿Y cómo es posible, dice Ileana, que los maestros ganen eso? Porque tenemos funcionarios con sobresueldos o ahora con supersueldos ad honorem. Exactamente. Entonces, por eso es posible. ¿Cuál es el compromiso? Que no lo voy a decir ahorita porque se me ocurrió hace unos meses. Desde hace más de 3 años he estado trabajando en el tema de la ley de función pública. Esa es la apuesta que tenemos que hacer para que no hayan esas desigualdades entre los salarios y el mérito y la calidad o el valor de lo que la persona que sea un servidor público hace. Entonces, pero hay muchos que no les conviene, hay muchos que no quieren ordenar la casa, porque en el desorden terminan siendo beneficiados por corrupción. Entonces, ese es el compromiso, una ley de función pública que desde que trabajo en la sociedad civil, pues hemos estado planteando como algo importante y ahorita está engavetada. ¿La vas a reactivar? Claro. O sea, esa es la idea de poder activar esto porque está engavetada y es muy valiosa para eso. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Al regresar ya en la última parte quiero analizar la propuesta básica de los compromisos con respecto a la transparencia. ¿Por qué? Porque esta ciudadanía está demandando precisamente un cambio de rumbo, un cambio de actitud. Muchos nos pueden decir que tienen propuestas, que tienen sin pasado, pero al final lo que cuenta es la acción. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. En esta última parte quiero tocar uno de los tantos temas que demanda la ciudadanía y es de los compromisos de los candidatos de cara a ser favorecidos con un voto. Y en esto tiene que ver mucho el tema de la transparencia, el tema de los privilegios hacia el interior de la Asamblea Legislativa, el tema de asesores, el tema, dijéramos, de contar con celulares, de contar con vehículos, etcétera, etcétera. De llegar ustedes a la diputación que están aspirando, ¿cuáles serían sus propuestas en el tema específico de la transparencia? Fomentar, o mejor dicho, darle más dientes a una Corte de Cuentas, darle más dientes a una Fiscalía que implica más recursos. ¿Cuál es el compromiso que quieren ustedes de cara al tema de la transparencia? En este caso, hay que decirlo, es un compromiso realmente de Ileana Rodríguez, que al entrar a la Asamblea Legislativa lo primero que se va a hacer es poder verificar y darle lectura al protocolo de entendimiento que existe dentro de la Asamblea, que es muy interesante porque ahí justamente es donde pasa todo lo que se acaba de mencionar: bonos, sobresueldos, vales de gasolina que no se utilizan, bueno, y si se utilizan no sabemos para qué, algunos seguros de vida que de repente son excesivos, no se llega a trabajar todos los días, y si se llega a trabajar es 1 hora para cada comisión. Son cosas que de repente llaman la atención. Entonces nosotros tenemos el compromiso primero de darle lectura y verificar qué es lo que está pasando en ese protocolo de entendimiento. El tema de asesores, claro, es justamente y está adentro. Claro que esos? sí, yo se los he mencionado en muchas ocasiones a las personas con las cuales me dedico a comunicarme, la gente de las comunidades, pero no solo ellos, sino también personas que están detrás de todo ese aparataje, que están velando para que exista un real cambio en nuestra política. Y es que nosotros tampoco podemos dedicar nuestro tiempo a contratar personas solo para que empiecen a ganar sueldos de la nada. Tenemos que ser bien conscientes que un trabajo bien hecho dentro de la Asamblea Legislativa va a requerir de un equipo, un buen equipo de trabajo, pero no necesariamente personas que nada más te lleguen a dar la vuelta a la página del libro para que puedas pagarle $1,200, $3,000 por mes.
o que simplemente lleguen a una comisión a firmar a tu favor y que empiecen a decir cosas que ni siquiera ellos saben. Tenemos que darle vuelta a eso, tenemos que empezar a cambiar eso, pero no lo digo porque es el clamor popular, lo digo porque en realidad tenemos que darnos cuenta cómo es, y lo que hablábamos, cómo es que a personas que están profesionalizando a toda la sociedad o personas que están velando por la salud, por la seguridad de nuestro país, se les va a pagar menos que a una persona que llegue a hacerle el trabajo a otro. Creo que no es justo. Creo que nosotros debemos en realidad de hacer las cosas ahí. Tú compartes, porque hay que diferenciar Me también. gusta que diga, que hable del protocolo de entendimiento. Yo creo que más que darle lectura, Ileana, hay que hacérselo público a la gente. Claro. Y ojalá, por ejemplo, tu partido, porque el mío no tendría ningún problema, no sé el tuyo, pero el mío no tendría ningún problema con pedir que esas reuniones, esas negociaciones del protocolo de entendimiento, que ahí es donde se define todo, ¿verdad?, sean públicas, transmitidas por televisión. Eso Desde luego que sería, sí. Te voy a tomar la palabra, Claro y si que no sí. se hace y estamos en la asamblea, te lo voy a recordar. Y si porque es independientemente de la que esté, tiene que hacerlo, porque ese es el compromiso. Y no podemos echar en saco rotos las palabras que decimos. Y hablemos de tampoco. los asesores, porque eso es uno de los principales temas. Ahorita uno de los problemas más importantes es que tenemos una asamblea legislativa que no es legítima, que la gente está cansada, dice que quiere sacar a esos corruptos. Vamos a ver, saquemos a esos corruptos, yo estoy de acuerdo, pero no para meter otros corruptos, ¿verdad? Entonces sí es importante ver tema de asesores. ¿Cómo es posible que el PDC tiene 3 diputados y tiene 75 asesores? Pero quisiera ejemplo, aclararte. ¿Cuál es mi compromiso? No, ¿Quieres preguntar? no, quisiera aclararte en honor a los verdaderos asesores, porque hay asesores que efectivamente porque tienen sí, todo el perfil totalmente de asesor, de acuerdo, a ver, ¿verdad? totalmente de Porque acuerdo, pero no me ¿qué es lo que parecería pasa? justo que se estigmatizara, Exacto. sino no serán activistas políticos. A eso es lo que voy, Exactamente. eso es lo que voy. Es decir, estos asesores, entre comillas, o colaboradores, al final, muchas veces son personas que hacen el trabajo electoral de los partidos. Los que hacen Pero trabajo... porque los paguen los partidos, trabajo- porque no tienen Entonces, que es la pagar. manera de los partidos de financiarse, de financiar sus campañas, de financiar... Porque, ¿qué hacen algunos partidos? Cobra el asesor o el colaborador de la fracción y luego... de los $500, por ejemplo, que le pagan, por decir una cifra, le pasa 450 al partido ya por fuera y él se queda con 50, pero nunca llega a trabajar. Eso no lo podemos permitir más. Si vamos a gastar ese dineral en gente, que sea en gente que nos permita hacer buenas leyes, que nos ayude a dar un buen servicio a la ciudadanía que llega, que se aboca a la casa del pueblo para que le resuelvan una necesidad, para poder tener voz. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene que dar un giro de 180 grados, abrirse, ser un parlamento abierto a la gente. Yo misma he querido entrar a la Ese es Asamblea el Legislativa. compromiso de las dos, una apertura total de transparencia. Definitivo. Bueno, de mi parte sí, hay algo que quiero mencionar también, y es que hay que calificar la idoneidad también de los perfiles, primero del candidato a diputado, definitivamente. ¿Crees que debe de tener un perfil? Pues la Constitución habla de una competencia pública y notoria, ¿verdad? Claro, pero es que justamente eso es lo que nosotros estamos tratando también de decirle a toda la población salvadoreña. Verifiquemos y veamos cuáles son los perfiles. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ahorita y llevamos a una persona que porque nos cayó bien, que porque ha estado en un alto organismo o porque ha tenido muchas funciones y nos ha deslumbrado Fue con candidata eso. a reina. Imagínense. Y ya luego, ¿qué pasa? Necesita de asesores, no 1, no 2, no 3, 5, 6, 7, en todas las áreas. Entonces tenemos que verificar primero eso, la idoneidad del candidato. Siguiente, verificar también los perfiles y el currículum de los asesores. Eso tendría que incluirse incluso dentro del protocolo de entendimiento, porque si no yo puedo meter a cualquier persona que se me antoje y nadie lo va a saber. Esto me hace lástima que calentamos ya un poquito muy tarde, ¿verdad? ¿Qué compromiso adquieren ustedes? Hay una gran demanda de la ciudadanía y es el mejoramiento para las elecciones de segundo grado. Sí. Exactamente. ¿Qué propondría Claudia? Tu perfil es de abogado, pero cuando nos toca elegir magistrados de corte, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tiene que haber, dijéramos, un parámetro para poder llevar a la persona más idónea, no a la persona que yo quiero que quede o por una
cuota partidaria. ¿Cuál es tu compromiso en ese punto específico para mejorar esos mecanismos de elección de segundos grados? Necesitamos generar un reglamento especial de la Asamblea Legislativa que regule las elecciones de segundo grado, de manera que los partidos políticos de la comisión política, que son los que eligen quién va a ir a votación para aprobación del Pleno, no decidan, cada uno haga su propia lista de candidatos y entonces después están negociando nombres y la forma de justificar dice, no, es que la señora es muy cristiana, cuando a saber qué es eso, ¿verdad? O no, es que es un gran profesional. Necesitamos que los criterios sean objetivos y que se diga, necesitamos un fiscal que sea de carrera, necesitamos un magistrado de sala de lo constitucional que tenga doctorado en Derecho Constitucional, que tenga tantos años de docencia, que haya sido juez por tanto tiempo. Esos criterios objetivos necesitamos y eso es lo que se puede negociar. No negociar nombres para adaptarlos a un perfil imaginario, un perfil público y que la gente pueda decir, sí va, ese es el perfil que va a tener el fiscal y los diputados se van a encargar de buscar a la persona que llene más ese perfil. ¿Renuncian ustedes en realidad a la cuota partidaria? Totalmente, es que eso no le conviene a nadie. Miren, el Norman Quijano, él era parte de la comisión política que eligió al fiscal Raúl Melara. En ese momento sí le convenía tener un fiscal que había cantado la marcha y que había estado a la par del candidato a la presidencia, pero después cuando tenía que ir a un desafuero dijo, no confío en el fiscal. Entonces, hoy me conviene, mañana no. Es que se cumpla la ley nos conviene a todos siempre. Y eso es lo que no entienden esos partidos viejos porque están acostumbrados a mover los hilos de los títeres. Pero si en realidad son los partidos, son las personas, porque quiero hacer la pregunta muy concreta. ¿En realidad ustedes son expresión de una verdadera renovación o van a ser simplemente una sustitución de políticos y de hacerlo que con más jóvenes que los viejos? Para empezar hay que decir que todos los partidos políticos van a ser la esencia de lo que sean las personas. Desde ahí partimos. Si las personas que conforman, es como una iglesia, si las personas que conforman la iglesia, en este caso los partidos políticos, no tienen una mentalidad de progreso, no tienen una mentalidad de poder hacer las cosas de manera correcta y transparente, no se puede hacer lo contrario. No puede hablarse de un partido político transparente cuando las personas al interior, incluso sus financistas o todo el background que tengan, no vienen de procesos transparentes. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Los partidos políticos están conformados por las personas. Nuevas Ideas le apuesta a la renovación, no porque lo quiera vociferar, sino porque la gente misma es quienes conformamos Nuevas Ideas. Porque todos nosotros estamos velando para que ya se deje también de esos actos corruptos. Nosotros hemos sido víctimas de eso. ¿Cómo vamos a caer nuevamente en eso? Queremos ya, no es necesario ya ni siquiera de hablar de los partidos tradicionales si nosotros vamos a llegar a caer en lo mismo. Quiero hacer una pregunta. El voto cruzado llevó incluso a un conflicto al interior de los mismos partidos políticos porque ustedes compiten también con gente que están, dijéramos, en la casilla, en el caso de San Salvador 1 como la 24, ¿verdad? Quiero preguntarles, ¿tú vas a promover el voto por rostro o por bandera? Ambas, y lo voy a decir y lo voy a explicar. ¿No son excluyentes, Ileana? Voy a decir y voy a explicar el motivo. En realidad la gente merece primero tener confianza en un partido que pueda generar cambios y poder tener una luz y una esperanza de cómo cambiar las cosas a partir de un partido político. Muy bien, dejémoslo hasta ahí y entendamos que la gente está confiando en Nuevas Ideas y eso nos lo han demostrado. Pero también les hemos llegado a decir a las personas, pero usted también dése cuenta del perfil que va. Si usted me confía a mí, entonces puede decidir. Si usted cree que no cumplo con sus expectativas, usted puede buscar a una persona que satisfaga esas expectativas y que sepa usted que va a poder cumplir con un trabajo que es para usted como pueblo.
Entonces, nosotros no nos estamos apegando únicamente a decir, no tiene que votar por el partido o tiene que votar por mi rostro. No, para nada. Nosotros estamos orientados a darle luz a la gente, porque eso es lo que tenemos que hacer. Darle luz a la gente para que sepa elegir. El voto no es nada, no es algo que se tiene que desperdiciar. Yo soy casilla 7. Claro, pero si tú decís, vote por partido y al final vas en la 7ª posición. Por supuesto que el que va en la primera casilla le va a convenir desde todo punto de vista que se vote como Entonces partido. Ahí es donde surge la dinámica, lo bonito. Que nosotros no podemos decirle a la persona, vote por partido. Y si la persona no está complacida con la casilla 1, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa? La gente tiene que identificarse. Es que vamos a ser representantes de la gente. No puedes únicamente dedicarte a solicitarle a la gente que cumpla con una obligación partidaria. No es así. En el caso de Vamos, ¿qué vas a promover tú? ¿Cara, rostro o bandera? Lo lógico es que voy a promover lo que conviene para que pueda ser diputada. Es lo real, es lo lógico, ¿no? ¿Estás diciendo que vas a promover tu cara? Claro que voy a promover mi cara y voy a promover también el partido, porque somos un proyecto político que es cohesionado, que estamos claros de lo que queremos. Ahora bien, yo creo que lo más importante es que la gente tenga la información para que la gente decida, ¿sí? Que la gente sepa, bueno, que tiene la opción de marcar 24 caras de diferentes partidos y cruzar su voto al extremo. O tiene la opción de marcar una bandera y un rostro, por ejemplo. O puede marcar una bandera y una bandera nos puede marcar 2 rostros de diferentes banderas. Pero la gente necesita saber qué implicación tiene cada forma diferente de votar. Lo cierto es que el voto es más útil entre menos se cruce, en el sentido de que está repartiendo fracciones de voto más pequeñas si lo cruza más, o fracciones de voto más grandes que le sirven más para ese diputado. Por eso te decía, una persona tiene la posibilidad de votar 24, es decir, fraccionar su voto en 24. Totalmente. Pero eso, dijéramos, para efectos prácticos. Si usted quiere que llegue alguien potable, decente, le va a servir más cruzar menos el voto o no cruzarlo, que cruzarlo y atomizarlo. Es para en el caso donde hay mayor información. Es decir, ¿en qué casilla vas tú? Por supuesto, si te vas en la primera, es lógico, y esto no es un cuestionamiento, estoy diciendo el razonamiento. Cuando alguien va en la primera casilla, las posibilidades son mayores. ¿Por qué razón? Porque el voto primero define, dijéramos, cantidad de escaños para un partido primero y después vienen las preferencias. Entonces, lógicamente, no solo basta el voto, sino que también y ahí el Tribunal Supremo Electoral y las organizaciones que hacen educación cívica tienen una labor importante. ¿No lo estás viendo vos ahorita en el tribunal? No, ya es tan tarde, Julio, ya es tan tarde. Porque la encuesta que sacó la Universidad José Simeón Cañas dijo que una de las principales conclusiones es que la gente no sabe cómo votar. Y eso no porque estoy diciendo que la gente más humilde, la gente profesional no sabe cómo votar. Y es que tampoco es sencillo, ¿verdad? Entonces es importante que la gente se informe, pero que se dé esa información de manera clara, no para confundir. Desde el partido lo vamos a hacer. Estas son las formas de votar y estas implicaciones tienen, ¿verdad? Al final la gente va a decidir, y esa es la libertad que tenemos que defender. Pero ¿tú crees que eso es posible a estas alturas? Es decir, este país necesita una gran educación en tema electoral, sobre todo en aquellos temas más alejados, dijéramos, porque San Salvador, el departamento de San Salvador es un departamento más informado, la gente está más pendiente. Pero es más complicado votar también. Fíjate que depende del enfoque. Yo la idea es que, ¿por qué la planteaba? Porque la reforma iba orientada cuando hacías el voto cruzado para que la gente pueda escoger de distintos partidos y que haya la pluralidad política que demanda. ¿Qué proponían? Y finalmente quisiera preguntarles, ¿confías en el Tribunal Supremo Electoral como el árbitro que va a manejar este mascón? Lo voy a poner con ese ejemplo. Si estoy en una cancha de fútbol y el árbitro de repente le ve un color de uno de los equipos que está en la cancha, difícilmente. Yo sé que me va a pitar en cuanto yo quiera meter un gol y ahí me va a parar. Entonces, ahí sí
Rapidito, porque tengo ya... Sin embargo, en ese partido el árbitro tiene la camisa de Gana, que es el partido de gobierno que llevó el presidente. Llevo, al final, pero no es el partido de... Pero bueno, lo llevó y de alguna manera... ¿Confías en el TSE? Mira, yo confío en el TSE hasta donde, digamos, hasta el momento hay cosas que se han visto raras, que no han sido necesariamente las inscripciones, sino, por ejemplo, otras cosas, pero hay mecanismos legales para hacer ver cualquier ilegalidad. En televisión el tiempo es lo más criminal. Así es. Hemos llegado a la conclusión, hemos tenido 2 excelentes candidatas. Será usted, amigo televidente, el que el próximo 28 de febrero defina si las propuestas, en el caso de Santana, llenan las expectativas de cambio. En el caso de San Salvador, tendrá 24, si lo multiplicamos por 10 partidos que irían, 240 opciones para que usted pueda decir quién nos debe de representar. Hemos tenido esta noche la oportunidad de ver precisamente esas ofertas legislativas. Muchas gracias, pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes en otro programa más. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.